Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Seguro que a muchos nos ha pasado. Escribimos un script para mover datos y ¡listo! Funciona. Pero a ver, ¿qué es lo que hace falta para pasar de eso a construir una infraestructura de datos que sea de verdad profesional y sólida? Bueno, hoy vamos a explorar justo ese salto, el que va de simplemente escribir código que funciona a diseñar sistemas que de verdad perduran. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo define todo. ¿Qué es lo que separa al código que simplemente funciona del código que de verdad perdura? Miren, no se trata solo de la técnica, ¿eh? Es un cambio de mentalidad. Es el viaje que se hace desde un enfoque, digamos, más junior a la estrategia que tiene un arquitecto senior. Y este contraste, bueno, creo que lo dice todo. Por un lado tenemos el famoso script spaghetti. Ya saben, un enredo total, frágil, donde tocas una cosa y se rompe todo lo demás. Y por el otro, un pipeline robusto. O sea, un sistema modular, que se puede observar, que es resistente. Nuestro objetivo, claro está, es movernos de ese caos a la claridad. Ok, empecemos por el principio. Un punto de partida que seguro nos suena a todos. El problema del código espagueti. Ese código que, sí, resuelve el problema de hoy, pero que en el fondo sabemos que es la bomba de tiempo que se va a convertir en el dolor de cabeza de mañana. Para que esto no sea tan abstracto, vamos a usar un caso de estudio súper común. Imaginen una startup de e-commerce. Necesita consolidar los datos de ventas diarias. ¿De dónde vienen? Pues de un archivo CSV y de una API de productos. Y todo eso tiene que ir a parar a una base de datos. Bueno, ¿y cuáles son las fallas de este script monolítico, de este todo en uno? Primero, es súper frágil. Un solo error y ¡pum!, se cae todo. Segundo, es imposible de testear bien. ¿Cómo verificas solo una parte si todo está mezclado? Tercero, no es reutilizable. La lógica está atrapada ahí dentro. Además, tiende a ocultar errores. A veces simplemente descarta datos y ni nos enteramos. Y un punto clave, no es idempotente. ¿Qué significa eso? Que si lo ejecutas 2 veces, ¡zas!, creas duplicados. Es básicamente una receta para el desastre. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues es pensar en esto como si estuviéramos construyendo con bloques de Lego. La idea es de construir el problema en piezas que sean manejables. En lugar de tener una gran masa de código, creamos piezas chiquitas, especializadas, que encajan unas con otras a la perfección. Y esto nos lleva directamente a un patrón clásico que seguro han escuchado. ETL. Son 3 pasos. Primero, extraer. O sea, leer los datos de las fuentes, como los CSV y las APIs. Segundo, transformar. Aquí es donde se limpia, se une, se enriquece la información, se calculan nuevos valores. Y tercero, cargar. Simplemente escribir los datos ya limpios y finales en la base de datos de destino. 3 pasos, 3 responsabilidades súper claras y separadas. ¿Y cuáles son los beneficios de este enfoque modular? Son un montón y son inmediatos. El sistema es más robusto porque los errores quedan aislados. Es testeable porque cada función se puede validar por separado. Es reutilizable. Esos componentes se pueden usar en otros lados. Se vuelve observable. Podemos registrar qué está pasando en cada paso. Y, fundamental, es idempotente. Si volvemos a ejecutar el trabajo, el resultado es exactamente el mismo. ¡Adiós a los duplicados! Ok, una vez que tenemos claros estos bloques de construcción, podemos subir un poco el nivel de la conversación. Ya no hablamos de un solo pipeline, sino que entramos en el gran debate arquitectónico. Pasamos de una tarea específica a la estrategia de alto nivel. Por un lado, tenemos el enfoque clásico, ETL, o sea, Extract, Transform, Load. Aquí la idea es que los datos se transforman en un servidor dedicado antes de que se carguen en el Data Warehouse. Todo el trabajo pesado de limpieza y preparación se hace por fuera. Pero luego llegó el enfoque moderno, muy de la nube, ELT. Extract, Load, Transform. Ojo al cambio en el orden. Aquí, los datos en crudo se cargan primero en el warehouse, así, tal cual vienen. Y después, usando toda la potencia del propio warehouse, es que se transforman. La lógica cambia por completo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor, ETL o ELT?
Y la respuesta de un buen ingeniero siempre es, depende. A ver, ETL es genial para la privacidad, por ejemplo, porque puedes limpiar datos sensibles antes de que lleguen al almacén principal. Pero ELT te da una flexibilidad increíble, porque guardas los datos crudos y puedes reprocesarlos como quieras en el futuro. La lección va a depender de la tecnología que se use, de los costos, de las ventajas y desventajas para cada caso de uso específico. Y aquí está la mentalidad de un ingeniero o ingeniera senior. No se trata de decir, no, ELT es mejor porque es más moderno. No, se trata de decir, para este caso de uso y considerando nuestras necesidades de cumplimiento, de flexibilidad y de arquitectura, elijo X. Y aquí está el porqué. La justificación es lo que marca la diferencia. Muy bien, ahora pasemos a una sección rapidita, pero súper importante. Vamos a hablar de los 4 pecados de la ingeniería de datos, esas trampas comunes que hay que evitar sí o sí en este camino. Pecado número 1, el proceso monstruo. Ese trabajo gigante que intenta hacerlo todo a la vez. Es imposible de mantener, imposible de depurar. La solución, descomponerlo. Hay que crear pipelines más pequeños, más modulares, y usar una herramienta como Airflow para orquestar que se ejecuten en el orden correcto. Pecado número 2, la transformación en la extracción. Esto es un error clásico. ¿Qué significa? Aplicar un montón de lógica de negocio justo cuando estás sacando los datos de la fuente. No. La solución es extraer los datos lo más crudos, lo más puros posibles. Toda la lógica de negocio se aplica después, en la etapa de transformación. Tercer pecado, la ceguera del linaje de datos. A ver, si un número en un reporte está mal, ¿cómo sabemos de dónde vino ese error? Necesitamos poder rastrear la historia de cada dato. La solución, usar herramientas y buenos registros, buen logging, para saber de dónde vienen los datos y cómo van cambiando en cada paso del camino. Y el pecado número 4, las cargas no idempotentes. Esto es suponer que el proceso nunca va a fallar y nunca se va a tener que volver a ejecutar. Si falla la mitad y lo vuelves a correr y simplemente insertas de nuevo, ¡pum!, datos duplicados. La solución es usar estrategias seguras, como Truncate, Load o mejor aún, Merge o Upsert, que previenen esta duplicación. Y ya para ir cerrando, es súper importante entender algo. Todas estas prácticas de las que hablamos no son inventos nuevos. Estamos, como se dice, parados sobre hombros de gigantes. Hay que reconocer los fundamentos de la ingeniería de datos moderna. Por ejemplo, W. H. Inman, conocido como el padre del Data Warehouse, fue él quien lo definió como esa colección de datos centralizada para apoyar las decisiones de la gerencia. Él sentó las bases de todo. Luego está Ralph Kimball, un pionero del modelado dimensional. ¿De qué sirve tener todos los datos en un lugar si no se pueden consultar fácil? Bueno, su famoso esquema de estrella hizo que los datos del warehouse fueran súper accesibles para el análisis. Y si nos vamos todavía más atrás, tenemos que hablar de E. F. Codd. Su artículo de 1970 sobre el modelo relacional es literalmente la roca sobre la que se construyen casi todas las bases de datos modernas que usamos hoy. Y un punto de inflexión más reciente, el año 2004. Ese fue el año en que Google publicó su famoso paper sobre MapReduce. Y eso, básicamente, fue lo que le dio el puntapié inicial a toda la revolución del Big Data que vivimos hoy. Así que, al final del día, el objetivo no es solo construir pipelines, es construir acueductos de información que sean robustos, elegantes y, sobre todo, duraderos. Se trata de pasar de simplemente mover datos de un punto A a un punto B a diseñar sistemas que realmente perduren, que sean confiables y que entreguen valor de manera consistente. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor.
Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?